¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? Bienvenidos una vez más a mi programa Cara a Cara. El día de hoy vamos a abordar el tema electoral. Venezuela ya tiene fecha de las presidenciales, algo que había sido aclamado por la oposición, que quería que se diera a conocer cuál era el día. Pero aquí hay un pequeño detalle y es que tomaron en cuenta que el día para realizar estos comicios es el del natalicio del fallecido presidente Hugo Chávez Frías. Esto tiene un propósito, evidentemente, control mental, psicológico, entre otras cosas. Hay un cronograma electoral que ya dio a conocer el Consejo Nacional Electoral y vamos a ir desglosando un poco de qué se trata todo esto, a qué apunta y cuál es el panorama. Y para eso tengo como invitado el día de hoy a Luis Lander, él es director del Observatorio Electoral Venezolano. Bienvenido a Cara a Cara, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación al programa y buenos días a todos los radioescuchas, y a ti a todos los radioescuchas, ¿no? Gracias a usted. ¿Cuál es el propósito? Vamos a comenzar con esa fecha, una fecha que todo el mundo quería conocer, que éramos el país que todavía no se sabía cuándo, qué día se iba a celebrar ese comicio, ya se sabe, pero ¿cuál es el propósito realmente de hacerlo menos de 6 meses antes y como tradicionalmente se hacía en Venezuela, que era en diciembre? Ya no, pero hay varios puntos. Vamos a comenzar por el día 28 de julio. Bueno, como mencionaste antes, obviamente no es una fecha casual. Ese es el cumpleaños del fallecido presidente Chávez, y por supuesto que eso lo veremos en la campaña electoral sin duda, que, que va a haber mucho propaganda del oficialismo, por supuesto, promoviendo su candidato el día del cumpleaños de Chávez. Eso lo veremos sin ninguna duda en estos próximos meses, antes del 28 de julio, ¿no? Es importante, llama poderosamente la atención el tema de la manipulación psicológica. Tan débil está este gobierno que tienen que captar al chavismo a través de ese día tan emotivo, digamos. Sí. Bueno, lo que digo, es que cuando entramos en una campaña electoral, todos los candidatos utilizan los recursos que tienen a mano para promover, para llamar a sus potenciales simpatizantes a que voten por su candidato. Por supuesto que eso puede hacerse de buena manera, digamos, en una situación de una democracia estable, sólida, eh, eh, con buena tradición democrática. Lo que estaríamos interesados en discutir en esta campaña, bueno, ¿qué proponen los candidatos para superar la situación actual de crisis que vive el país? Que se haga un diagnóstico claro de cuál es la situación en que estamos, y que se hagan propuestas también claras de qué es los plazos que las medidas que se van a tomar para superar eso. Eso debería ser en una situación normal. Pero obviamente en Venezuela estamos viviendo hace mucho tiempo una situación política y socialmente muy polarizada. Esa situación, obviamente, porque eso es normal en todas las elecciones, en periodo de estas elecciones eso se va a acrecentar, no va a disminuir, sino que se va a acrecentar. Y bueno, los distintos candidatos utilizarán recursos, pues, como dije, algunos más legítimos que otros. Esperemos que los, que los ilegítimos plenamente no se hagan evidentes que no se presenten en ¿A esta cuáles le elección. llama ilegítimos, por ejemplo? Bueno, ahí hay cosas que están contempladas en la legislación electoral que no siempre se cumplen a cabalidad. Por ejemplo, está estrictamente prohibido que se utilicen recursos públicos para la campaña. Eh, y eso ahí con frecuencia pecamos. O sea, con frecuencia se puede observar, se puede ver de manera muy evidente que se usan recursos públicos durante la campaña. Eh, También hay que tener cuidado con el lenguaje. El lenguaje suele ser en las campañas electorales, puede volverse un lenguaje más agresivo, más ofensivo, más difamatorio.
y bueno, hay cosas que están allí también en la legislación electoral vigente y en su reglamento estipulado que eso debería evitarse. Los candidatos deberían procurar mantener lo que llaman un diálogo de altura, que, que bueno, que significa en definitiva que estas cosas de patada debajo de la mesa no deben presentarse, ¿no? ¿Cuál es el impacto en los lapsos de este cronograma, entendiendo que ya no son 6 meses antes? Tenemos menos Sí. tiempo, creo que si no me equivoco, 4 meses. 4 meses y 3 semanas, sí, menos de 5 meses. Eh, Aquí, bueno, no es la primera vez que se hace, que venimos a una elección de la relevancia de una elección presidencial, donde el plazo entre el momento de la convocatoria y la elección eh, está un poco recortado. Ha habido elecciones, por ejemplo, la elección del 2018, el plazo fue menor. Allí la elección fue en 3 meses, eso se hizo realmente a la carrera, ¿no? En esta vez no están a la carrera, pero obviamente tampoco es un tiempo holgado para poder llevar a buen término esta elección. Y eso tiene varios componentes que son importantes tener aquí claro. Un componente claro, evidente, es que el Consejo Nacional Electoral, el mismo poder electoral, requiere tiempo para todas las actividades que tienen que hacer. Ya vimos el cronograma tiene un poquito más de 100 actividades que deben ser realizadas hasta la fecha de las elecciones y en la mayoría de esas actividades la principal responsable es precisamente el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral requiere tiempo para hacer esas tareas, hacerlas bien hechas. Si se atropella en exceso, obviamente habrán allí algunas tareas, como por ejemplo, una cosa que es absolutamente crucial, que es el periodo que se abre para hacer una jornada especial de inscripción y actualización en el registro electoral, de escaso, digamos, un par de días menos de un mes. O sea, una cosa muy, muy, muy apretada, teniendo en cuenta que el número de venezolanos que formalmente tienen los requisitos para poder sufragar no está inscrito en el registro electoral o vive lejos del sitio donde está inscrito y eso haría con las situaciones que actuales del país muy difícil que esos electores, qué sé yo, alguien que esté inscrito en Santa Elena de Guairén y está ahorita viviendo en Maracaibo, el día de las elecciones le costaría mucho trabajo trasladarse, mucho trabajo en términos de tiempo y en términos de recursos también, porque obviamente eso es una cosa que cuesta plata. Entonces, bueno, la posibilidad efectivamente que esos venezolanos que o no están inscritos o están inscritos en un lugar alejado de su actual residencia puedan actualizar sus datos, inscribirse o actualizar sus datos, es una tarea importante. Se fijó un mes en el cronograma. Alguna gente podrá decir que bueno, que eso está bien, que eso es lo que se ha hecho en otras oportunidades. No siempre se ha hecho así, porque ha habido veces en que el Consejo Nacional Electoral sobre este tema se ha portado bastante mejor que en los tiempos recientes. Y los que tenemos cierta edad podemos recordar que en el momento cuando nos acercábamos a una elección, durante varias semanas, hasta varios meses antes de la fecha de la elección, era prácticamente imposible que uno no se tropezara con puntos del Consejo Nacional Electoral donde pudiera hacer esta actividad fundamental, inscribirse y actualizar sus datos. Centros comerciales, Sí, estaciones de metro, universidades, plazas públicas, digamos, era una cosa donde el Consejo Nacional hacía lo que la ley le dice que haga, busque a los ciudadanos para inscribirlos. No, no es porque el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de facilitar ese proceso y no convertirlo en una tarea difícil como ocurrió con este último mes de la jornada de hace poco tiempo, que fueron relativamente pocos puntos, pero además los puntos los movían de sitio. Y si los movían de sitio, a veces pues decía, ay, ayer estaba un punto, uno ve un día un punto y dice, bueno, mañana voy a pasar por aquí a inscribirse. Y iba al día siguiente y ya no estaba el punto. Entonces había que hacer una labor detectivesca para andar buscando dónde era que estaban los puntos de sí, inscripción. así tiene Pero, rato. Hay otro punto, disculpe que lo interrumpa, pero hay otro ajá, punto importante también que es el voto de los venezolanos en el exterior. Según claro, informaciones eso de está la pegado lista, ahí.
Ujú. 5,5 millones de venezolanos podrían quedarse sin participar en estas presidenciales, algo que es sumamente importante. O sea, Claro. estamos hablando de millones de venezolanos que están alrededor del mundo y que, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Argentina, no hay consulado y no hay manera de votar. Entonces, ¿qué va a pasar allí? ¿Qué puede hacer el Bueno, Consejo Nacional Electoral en este caso? O pudiera hacer si quisiera, digamos. sí. Nuevamente aquí problema con los tiempos. Si el Consejo Nacional Electoral hubiese con tiempo asumido esto como una responsabilidad que es responsabilidad suya, de efectivamente facilitar la posibilidad de ejercer el derecho al sufragio de todos los venezolanos que la Constitución le dice que tienen ese derecho, y en estas elecciones presidenciales eso incluye a los que están viviendo fuera del país, que son esos millones de venezolanos, digamos, no hay una cifra exacta, pero obviamente son muchos venezolanos. Sí. Lo que hay ahorita inscrito para votar en el exterior supera ligeramente los 100.000 venezolanos. Es algo así como 107.000, por ahí anda la cosa. Y si estamos hablando que el número de venezolanos que están viviendo fuera del país, que están residenciados fuera del país, eh, y que o no se han inscrito o tienen que mover actualizar sus datos precisamente porque están registrados aquí en Venezuela. Eso. Tú mencionaste 5,5 millones de venezolanos. Esa Son cifra no es estimaciones una de cifra analistas. que no se sepa a ciencia cierta, pero es una cifra, esos millones de venezolanos. La brecha entre los 107.000 que están inscritos y esos millones de venezolanos que no están inscritos, obviamente es monumental. Y el Consejo Nacional Electoral podría haber empezado desde antes, porque ahora el tiempo se convierte en una cosa que apremia, que conspira contra esta posibilidad de diseñar sistemas. Debería el Consejo Nacional Electoral haber diseñado sistemas que en otros países del mundo existen, o sea, no es inventar eh, cosas que no existen en otra parte. Y la posibilidad de hacer tanto el registro como posteriormente la votación de manera virtual. O sea, que los venezolanos, que establezca un sistema, se diseñe un sistema que, vuelvo y repito, no es una cosa que no exista. Hay muchos otros países del mundo que hacen sus elecciones de manera virtual. Por allí salió hace poco una noticia que, por ejemplo, en Lituania están pensando eliminar el voto presencial y que todos los ciudadanos de ese país voten de manera virtual, a través de Internet. Digital. Entonces, digamos, eso digital. O sea, que no es una cosa que Es hay un que arma de inventar. doble filo porque hay personas que no confían en el sistema Claro, también, claro, entonces, claro. Por eso es que hace falta tiempo, porque hace falta diseñar un buen sistema, darlo a conocer y que la gente en definitiva termine teniendo confianza. Hay cosas, qué sé yo, prácticamente toda la persona que en el país que esté bancarizada, o sea, que tenga cuentas en un banco, que creo que la inmensa mayoría, yo creo que eso no exageraríamos al decir esto, tiene una tarjeta de débito y con esa tarjeta de débito hace transacciones de sus recursos y tiene confianza en que esa tarjeta de débito le va a funcionar bien y no le va a robar sus recursos. Eh, bueno, cosas como esas habría que diseñar que la gente tenga mecanismos ciertos de inscripción y que tenga posibilidad cierta luego pero de, de votar. como usted lo dijo, ya no hay tiempo, es Ya decir, no, estos sí, millones no, de para eso no hay personas tiempo. no van a participar, o sea, Eso, ya eso es un hecho yo creo y que el sí, tiempo apremia, como desafortunadamente. usted dice, o conspira, el tiempo conspira. Entonces, ahora, ok, ya sabemos que esos venezolanos no tienen la oportunidad, los venezolanos en el exterior, en esos países no tienen la oportunidad de participar en estas presidenciales. Punto a favor para el gobierno, digamos, ¿no? Ahora bien, Hay los... de todas maneras un paréntesis ahí. De todas maneras, a los venezolanos que están residenciados en el exterior y que vivan en un país donde relativamente cerca de su lugar de residencia haya una oficina consular o una embajada, bueno, que vaya y se inscriba. O sea, que no que no piense como no, como la cosa es presencial, entonces no voy a ir, no, que vaya y se inscriba, que cumpla que es un derecho, pero también es un deber ciudadano, ¿no? Sí.
Ahora, el margen también, del 21 al 25 de marzo es la inscripción de los candidatos. Y ahí hay un dilema porque tenemos un listado de varios candidatos que ya se empezaron a decir que se iban a inscribir, pero el tema central aquí es Nicolás Maduro, que ahora supuestamente van a someterlo a consulta, por lo esta que semana. podría cambiar en los próximos días ese nombre, quizás sí, quizás no, no lo sabemos. Y María Corina Machado, que es la líder, la que se ha posicionado como líder de la oposición en este momento, pero está inhabilitada. Y ella asegura que el 21 va a ir al Consejo Nacional Electoral a inscribirse, pero sabemos lo que va a pasar porque hay una verdad y es que ellos tienen el control y ya ellos dijeron que ella está inhabilitada, por ende el Consejo Nacional Electoral no va a aceptar su inscripción. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Mira, aquí me pones en una situación un poco incómoda, digamos, nosotros como organización de observación electoral no tomamos partido por ninguno de los participantes en el proceso y entonces no voy a opinar qué me parece que debe No, hacerse pero a en nivel de particular, sino en estructura. particular, por eso debo en particular. En general, sí hemos dicho más de una vez, el observatorio ha dicho más de una vez, que si que las inhabilitaciones es un recurso que está en la Constitución, pero en la Constitución está también cuáles son los procedimientos para que eso se produzca. Y eso requiere que para poder inhabilitar políticamente algo, a cualquier ciudadano, es decir, inhabilitarlo a que no pueda participar en su derecho político a postularse, eso tiene que ser como parte de una decisión, una sentencia firme de un tribunal que por alguna razón se le haya seguido un juicio a la persona en cuestión. Y aquí no, Eh, eso no ha pasado. no es, y eso aunque una disposición de la sala constitucional en algún momento dijo que sí, pero la constitución dice muy claramente que eso no puede ser un proceso administrativo. Y estas inhabilitaciones recientes son todas inhabilitaciones que hace la Contraloría General de la República mediante un acto administrativo. Y eso que efectivamente la Contraloría tiene potestad para sancionar a funcionarios públicos, pero no son funcionarios públicos electos y no puede, y no puede cercenarle su derecho político. Eso no es una cosa que debería hacer la Contraloría General de la República, sino, vuelvo y repito, eso tendría que haber un juicio, que ese juicio se cumpliera todo el procedimiento, tuviese una sentencia firme y en esa sentencia firme estuviese incorporado la sanción de inhabilitación política, cosa que no ha ocurrido con ninguno de los candidatos, perdón, de los ciudadanos inhabilitados para postularse. ¿Qué le depara a Venezuela con este cronograma electoral? ¿Cuáles son los pros y los contras para ir finalizando? O sea, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que usted puede destacar de este proceso al que vamos el próximo 28 de julio? Y una pregunta adicional es, ese día, es que quiero insistir, esa propuesta no vino o no se asomó directamente desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino del Grupo Tupamaro, del PPT, de los aliados, de los partidos aliados al gobierno en esas reuniones que sostuvieron en la Asamblea Nacional. La Plataforma Unitaria tampoco participó, sí, pero obviamente tiene su trasfondo, eso fue como mandado, digamos, creo. Eso es lo que quisiera saber, ¿cómo lo ve? Pero primero los pros y los contras de lo que le espera a Y Venezuela con este cronograma. nuevamente lo que tú misma mencionaste al principio, o sea, empezamos con mal pie porque empezamos con cierto apuro, cierto apremio. Y este apuro implica que en el programa hay algunas actividades que, si bien están contempladas por tiempos relativamente reducidos. Por ejemplo, voy a especular totalmente aquí, pero supónganse que efectivamente hay algún candidato inhabilitado. La candidata o cualquier otro, porque no es la única inhabilitada. Que esté la agrupación política y la gente que lo apoye, bueno, están ganados para que su candidato participe y, y, y pensando que, bueno, esa inhabilitación contraviene lo que dice la Constitución.
Entonces, bueno, esa persona podría, esa agrupación política que tiene ese candidato podría estar pensando, bueno, el día de las elecciones vamos a ver si de verdad, verdad, no me van a dejar inscribir. Entonces va el día de la elección y intenta hacer la inscripción y le dicen que no. Usted no puede inscribirse porque aquí está una decisión de la Contraloría que dice que está inhabilitado. Entonces, esa agrupación política tendría que tomar la decisión o de no participar en las elecciones, que en las experiencias anteriores pareciera que todos tienen ahora conciencia de que eso no está bien, de que eso no produce buenos resultados. Entonces, para participar, entonces pensar, bueno, ¿quién ponemos de candidato en vez del candidato este que no nos dejan inscribir? Bueno, en el cronograma dan 5 días para eso. O sea, en 5 días tiene que ocurrir todo este proceso, de un lunes a un viernes. Ocurrir que inscriban al candidato, que presente sus papeles, que me imagino le dirán al día siguiente, mire, no, usted no puede estar porque está inhabilitado, entonces ya no son 5, sino son 3 días lo que tiene esa agrupación política para andar definiendo De un candidato nuevo en candidato. candidato, porque se los pueden ir inhabilitando Claro, claro, o claro, rechazando. claro, claro, claro. Entonces, bueno, eso obviamente, si hubiese, digamos, ahí hay una situación que es una situación irregular producida por una inhabilitación que no es constitucional, que contraviene las disposiciones constitucionales, pero además de eso, la posibilidad de mecanismos legítimos para enfrentar eso bien se ven dificultadas porque el tiempo está muy, muy constreñido. Lo mismo, ya lo mencionaba, pero creo que eso es absolutamente prioritario y muy urgente, que es esta cosa de la actualización del registro. Esto está reducido a un poquito menos de un mes. Eso también es muy, muy poco tiempo. Eso Fecha debería, arranca, sí, eso, el 18 de marzo hasta el 16 de abril. Eh, ni, ni si- Ni siquiera llega un mes, o sea, casi un mes, pero no llega un mes. Y pero por la supuesto, campaña electoral sí son 21 días. en la campaña son 3 semanas, que Ok. también es poco, la campaña Del electoral 4 al tiene más 25 tiempo. de julio. En esto del registro, hay que estar muy pendiente porque eso es parte de la ecuación para saber qué tan bien se hizo eso o no. Bueno, en definitiva, ¿cuántos puntos va a poner el Consejo Nacional Electoral para que el registro se haga? Porque si pone 500 puntos, va a quedar muy corto. Si pone 5.000, bueno, queda un poco mejor, pero va a depender de eso. Eso no está en el cronograma, dicho cuántos puntos de actualización e inscripción en el registro va a poner el ¿Qué Consejo deben Nacional hacer los Electoral. venezolanos de ahora en adelante, según su punto de vista, con estas atropelladas Sí, elecciones? Porque son no, atropelladas. de todas maneras, yo creo que en esto hay que siempre participar. Las organizaciones de observación electoral tienen por tarea seguir en la pista todo el proceso, evaluar posteriormente, bueno, qué Nicolás tan Maduro invitó a la CELAC y también a la ONU, pero ya sabemos lo que ha pasado eh, con la ONU, con la expulsión de los funcionarios de derechos humanos y todo esto, el alto comisionado, pero está invitando a la CELAC. Observación internacional va a haber, pero de sus aliados, digamos. eso también es una otra cosa que hay que estar pendiente, porque bueno, también en esto el tiempo conspira contra la posibilidad de que haya buenas observaciones internacionales, porque una buena observación internacional, y en esto, eh, digamos, yo en eso creo que hay coincidencia más o menos general de que eso fue así, independientemente de la simpatía o antipatía que puede haber generado sus declaraciones. La Unión Europea hizo una buena observación en las elecciones de 2021. Buena porque la gente que vino era gente que sabía de asuntos electorales. Claro, Buena porque fue un equipo lo suficientemente amplio para que pudiera efectivamente observar en todo el territorio nacional qué estaba pasando previo a las elecciones, el día de las elecciones. Eh, y eso no se monta de un día para otro. Cada una de estas instancias, para poder hacer una buena observación, requiere de tiempo para prepararse. claro. Informalmente, en alguna oportunidad, la Unión Europea dijo que necesitaba por lo menos 6 meses, los- otra vez los 6 meses de antelación que le avisaran para poder hacer la observación.
Pero en el Hace 2021 vino. logística para preparar todo. Claro, para preparar todo eso, pero en el 2021 con un poco menos de 6 meses, de todas maneras decidieron venir por por la relevancia que le daban a esa elección en Venezuela. Seguramente con esta elección del 2024 hay suficiente atención en el mundo sobre Venezuela a propósito de esta elección, que las distintas instancias internacionales que se inviten van a estar motivadas para venir. Por último, lo que le decía, la incidencia del tema de presión internacional podría significar algo porque, bueno, el gobierno ha mostrado que a ellos no les importa si vuelven las sanciones, si, o sea, ellos van contra todo. O sea, aquí vamos a las carreras, como o sea, una carrera desbocada. O sea, no De les todas interesa. maneras, de todas maneras, yo creo que siempre estas instancias internacionales algún peso tienen en la decisión del gobierno. El gobierno, por supuesto, no se siente contento por ejemplo, la decisión reciente de la Corte Penal Internacional que que permite que se siga haciendo investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en el país. El gobierno, por supuesto, no se siente satisfecho con eso, y eso preferiría que cosas como esas no ocurran, y para que cosas como esas no ocurran, bueno, las elecciones tienen que tener un cierto margen de, De de bien hecha, garantías, a ¿entiendes? eso De voy. Que garantías, sí, este de proceso garantías. tenga garantías de transparencia. Y libertad, y que el sufragio se respete, ¿no? Que los resultados se respeten. Fíjate que en las elecciones regionales del 2021, allá hay unas lecciones importantes a sacar para todos nosotros, para que veamos cuáles son los márgenes de funcionamiento allí. Y particularmente lo que ocurrió en Barinas, porque en Barinas ocurrieron varias irregularidades, pero esas irregularidades fueron, de alguna manera, la gente no hubo, por parte de la oposición, diría yo, no hubo nadie que pateara la mesa y dijera, no, así no, yo no juego más, sino que, bueno, jugaron efectivamente hasta su última carta y terminaron obteniendo un triunfo ahí, que creo que fue un triunfo importante Pero Barinas no es Venezuela. Puede que eso No, se dé en claro, elecciones, pero Barinas no es toda Venezuela. está bien, Pero pero siento un precedente. algo puede pasar ahí. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu Gracias a ti. análisis el día de hoy en Cara a Cara sobre este tema del cronograma electoral y las presidenciales previstas para el próximo 28 de julio. Esperemos a ver cómo se desarrollan los hechos en todo este cronograma electoral a partir de la inscripción ya de los candidatos De este los candidatos. 29 de marzo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias a ti. A toda mi audiencia también, ¿No? muchas gracias por acompañarme cada domingo en este espacio sin censura. Recuerden además que tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com, que lamentablemente estamos bloqueados en Venezuela, pero nos pueden ver a través de VPN, el uso de VPN. También nuestras redes sociales están disponibles, @impactoVE. Gracias siempre por todo su apoyo. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.